reportan 164 casos, o sea, hubo un aumento de 46 casos. Se reportan 448 casos sospechosos. Y una cuestión que está en juego todavía, que no se declara muy bien, es la cuestión de los fallecimientos. Si bien ayer ellos mismos, la Secretaría de Salud de México, aceptaba que la persona fallecida en el INER, lo confirmaba, era una persona que había fallecido por coronavirus, hoy en el informe no lo presentan, lo cual llama mucho la atención. De hecho, es la primera pregunta que se le hace. Claro, todo el mundo, lo estábamos escuchando en vivo y de repente, pues ya no comentan nada al respecto. O sea, vamos, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y todos dicen, a ver, ¿cómo? Ya están las cuentas a nivel internacional, todos los medios ya reportaron lo que tú mismo, gobierno, nos avisaste y nos dijiste que había un fallecido, un hombre de 41 años que estuvo en el concierto Ghost y que, bueno, pues, tenía diabetes, se sabe que tenía diabetes, que aparentemente no viajó y ahora se dice, es que está en investigación. ¿Cómo es eso? Sí, como que sabemos, bueno, la esposa había comentado que se le había hecho una prueba a los pocos días de llegar ahí y me parece que ayer le informaron que sí le había salido positivo con coronavirus. En teoría tiene que ser 2 pruebas, pero al estar en el INER, en teoría ya debería ser un caso, ¿no? Pero bueno, el caso es que ellos mismos lo habían aceptado en el Twitter. Eso da la sensación de que es un caso confirmado y por lo tanto debería estar en las estadísticas que se presentan el día de hoy. Sin embargo, hoy le dan la vuelta, pero sí comentan otra defunción, que fue lo que como que sacó un poco, que es la defunción de un hombre que viajó a Estados Unidos de edad de 74 años con hipertensión arterial. Él no es un caso confirmado, es un caso sospechoso. Entonces, bueno, a él le van a hacer otra prueba y con eso van a decir si eso no es un caso. Pero la cuestión es que me parece muy curioso que simplemente tratan como de darle la vuelta a los números para no poner pues que en realidad ya son 1, posiblemente 2. Hola, bienvenidos al canal Tensimax con más información y actualización del COVID-19. Acaban de escuchar a Astrid y a Pepe en vivo, bueno, en el canal de Pepe en vivo. Pepe y Astrid dan la información de lo que vemos también mencionado el día de ayer. Esto fue lo que sucedió en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, que no admiten los datos, pero tampoco lo descartan, y aparte ellos son los que confirmaron la defunción, la muerte del hombre de 41 años, que ya todos los medios han pasado la entrevista de la esposa, en el cual también familiares del fallecido, en el cual dicen que el INER no tiene las instalaciones adecuadas para tratar estos casos, no les hacen las pruebas, no les avisan a los familiares, no restringen ni los ponen en cuarentena, y hay un fallecido y todavía ni siquiera saben ni cómo informarlo, y la Secretaría de Salud da las vueltas de las preguntas y no informan bien, le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a los datos. ¿Saben por qué era importante el primer fallecido aquí en México? Porque ahí se les cae el teatrito tanto a López Obrador como a la Secretaría de Salud. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hay una orden por parte de una jueza que le exige al gobierno de López Obrador y a la Secretaría de Salud, a todos los encargados, incluyendo a Gatell, de que den una solución en menos de 24 horas sobre el tema del coronavirus aquí en México. Tengan en cuenta que López Obrador no es intocable. Se le puede hacer hasta juicio político. Se le puede destituir de forma inmediata y unánime dependiendo de cómo sea el caso. Aquí se le está pidiendo que ya basta de darle vueltas al asunto. Es un asunto de pandemia, es un asunto que cobra vidas y ya van 2 en México en menos de 24 horas de los que sabemos, porque los datos no son claros y aquí lo que se exige son los datos que sí sean claros. Esa es la información y esto fue el día de ayer. Ya tienen menos horas porque ahí les dan 24 horas. La información es la siguiente. Pues ordena a gobierno de AMLO medidas preventivas y acciones contra coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención, que es Hugo López Gatell, deben informar a la juez en 24 horas las medidas que tomarán.
Una juez federal de la Ciudad de México ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar todas las prevenciones y acciones necesarias para detectar a personas infectadas por coronavirus COVID-19. Esto debieron haberlo hecho desde el primer caso que se detectó. Haber ordenado por medio de un juez a López Obrador y a la Secretaría de Salud para que en este momento no estuviéramos en esta situación. Ya ven cómo ellos maquillan todos los datos y empiezan a cantar las mañanitas como lo que hizo Sheinbaum y como lo que hizo Gatell, de que lávense las manos y canten las mañanitas. No lo toman en serio. Nos ven a todos nosotros como si fuéramos niños de 5 años y no somos niños de 5 años. Somos adultos. Y los que sí son niños de 5 años, que les ayude sus caricaturas de su página del coronavirus, que no sirve para nada, porque yo les voy a mostrar las medidas reales que se deben de tomar y ustedes vean la diferencia de lo que nos dicen aquí en México, que solamente lávate las manos y que no uses cubrebocas, o sea, todas las medidas contradictorias y escasas de las que en realidad se debe tomar contra este COVID-19. Esto lo vamos a ver más adelante. Ya lo mostré en el video pasado, pero es mucho mejor esa información a la que dan de la forma oficial. Por lo menos ya una juez federal de la Ciudad de México ordenó al gobierno de López Obrador y también a la Secretaría de Salud que ya actúen y den en menos de 24 horas la información en contra de qué van a actuar contra el coronavirus. La juez 13º del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió suspensiones de plano y de oficio a integrantes de la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que reclamaron a la omisión de establecer medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio del coronavirus. Esto es muy serio contra López Obrador y contra Gatell y contra Jorge Alcocer, que es el titular de salud. La juez 13º está de guardia en la Ciudad de México para atender asuntos de extrema urgencia, pues el Poder Judicial de la Federación decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales durante un mes. Las autoridades señalaron como responsables al presidente de la República, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quienes deben informar a la juez en 24 horas las medidas que tomarán en cumplimiento a la suspensión que concedió. Ahora, esto aclara el porqué ayer, en la transmisión en vivo a las 7 de la noche de la Secretaría de Salud informando sobre el coronavirus, no estaba Gatell. Y el que estaba le informó diciendo, Gatell ahorita está en una reunión importante en el cual está a punto de salir, pero mientras yo les doy la información. Y en medio de la transmisión llegó Gatell, agitado, y dijo, bueno, pasemos a las preguntas. Preguntas que no contesta. Es porque estaban en este caso. Esa es la información que se da sobre esto. Se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables implementen las medidas preventivas y acciones para detectar las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 y virus COVID-19, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho lineamiento se puede traducir en el avance de virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con los que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute del derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para que el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumplan con el lineamiento referido en este párrafo con la finalidad de garantizar los derechos humanos, señala el acuerdo. Eso fue textualmente. Y continúa. Requiere ser la responsable para que dentro del plazo de 24 horas, contados a partir del día siguiente en el que se surta efectos la legal notificación del presente auto, remita en copia certificadas, completa y legible de las constancias en las que informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, así o en su defecto manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa. Si no lo hacen en menos de 24 horas, se le va a poner una multa y aparte se le va a poder exigir que digan la verdad. Por fin, por medio de una juez, como menciona aquí el artículo, se le está exigiendo al presidente y también a la Secretaría de Salud.
Eso es importante y tengan en cuenta. Gatell no es la autoridad máxima de la salud. AMLO tampoco es la autoridad máxima en México porque no tiene el control absoluto. También se le puede impugnar un juicio o ordenar por medio de un juez que actúen y que trabajen y que pongan las cuentas claras, porque esto sería un acto criminal si están ocultando datos y se están muriendo gente cuando es algo real y ya lo estamos viendo aquí en México. Aquí está toda la información y aparte hay una gráfica importante. Esta gráfica muestra el avance del coronavirus en México. 27 de febrero del primer caso. Vean cómo ha avanzado día a día. 3 casos el siguiente día. 4 casos. 5. Es por eso que la Secretaría de Salud se confió y dijo, no pasa nada, pues no aumenta los casos. Mira, ¿cuántos días con 5 casos solamente? Se les había dicho que había estadísticas de otros países de que iba a haber un pique de subida exponencial. Y estamos viéndolo en esta gráfica. Y también de fallecidos. Más de 3,000 se está previendo para el día 30, dentro de 10 días, 30 de marzo. ¿Y qué van a hacer con 3,000 casos positivos? ¿Cuántos serán los fallecidos? Porque 3,000 más o menos serán como la cuenta actual en que tienen en España. En los días desde el primer caso hasta el caso que tenemos el día de hoy. Por eso que preocupante esto, y las autoridades no hacen nada, se ponen amuletos y dicen detente. Dicen a mí no me va a hacer nada las pandemias, una tras otra de sandeces de las figuras patéticas del gobierno y de la Secretaría de Salud, que ya lo había mencionado aquí en este canal, en estos videos de los temas. Y aquí no se puede ocultar nada. Y los chairos deberían estar llorando ante su líder, amo y señor todopoderoso, que no lo es. No es todopoderoso porque ya tiene una orden de una juez. Como debe de ser. Estamos viendo el 9 de marzo con 7 casos. Y a partir de aquí, al 11 de marzo, 12 casos. 11 de marzo, 12 de marzo, 16 casos. 13 de marzo, 26 casos. 14 de marzo, 41 casos. 15 de marzo, 53 casos. 82 casos el 16. 93 casos el 17. 118 casos el 18. 165 casos el 19. Y se prevé para que el día de hoy, 20 de marzo, sean más de 200. Porque a las 7 u 8 de la noche, que hacen el corte a la 1 de la tarde, eran 165, pero a las 7 u 8 de la noche ya eran 178. Pero como hasta la 1 de la tarde hacen el conteo de forma oficial para mostrarlo hasta las 7 de la noche, esos números varían cada minuto, cada segundo, sin exagerar. Por eso, más de 200 seguramente se van a reportar el día de hoy. Son los datos oficiales. La información, y afortunadamente ya se está exigiendo de forma legal ante una juez que está ordenando al gobierno de México, al López Obrador sobre todo, y a Gatell, los de la Secretaría de Salud, de que informen de forma clara lo que está sucediendo y las medidas preventivas contra el COVID-19. Porque esto no es un juego, es algo que está matando personas y al final, ¿quién tiene la culpa de esas muertes? Van a decir, es que es un virus de China, entonces de China tienen la culpa. No. México tuvo 2 meses para prepararse. Presumen en sus conferencias de la Secretaría de Salud de que nosotros somos el primer país en el mundo en prepararnos ante esta pandemia. No es cierto. Son palabras, no son hechos. Los hechos son estos. México está en primer lugar del mundo del más retrasado en el tema del COVID-19. Ahí sí, festénjelo. Felicidades por el primer lugar, López Obrador, y también la Secretaría de Salud. Aquí tenemos la información para que dejen de estar jugando de que si se murió de coronavirus o no. Aquí está el acta. Lo presentó Milenio. COVID-19 por SARS-CoV-2.
choque séptico, neumonía. Esas son las causas de la muerte del hombre de 41 años en el INER, aquí en Tlalpan, en la delegación de Tlalpan. Al día siguiente, esto ni siquiera lo quieren tomar, pero está confirmado por acta. Presentan a otro que falleció, otro hombre de 74 años, en el cual ni siquiera estaba en los datos de los números de positivos, sino de sospechosos. Le están haciendo otro análisis, otra prueba. Quiere decir que la primera prueba fue positivo, pero no quieren dar la información porque quieren estar seguros, como el primer caso, ¿se acuerdan? El primer caso le hicieron 2 veces la prueba. Entonces ya por fin dijeron un caso positivo, después de 2 pruebas que dio positivo. Si la primera da positivo, no hay falla. La falla puede ser cuando da negativo la primera, y tiene que hacer otra para ver si da positivo, y entonces tener que dar una tercera. Pero si la primera da positivo, no puede haber un error y una falla de positivo, sí de un negativo. Entonces le están haciendo otra prueba que va a tardar horas hasta el día siguiente para confirmar lo inevitable. 2 casos de fallecidos en México por COVID-19. 2. Pero de un caso sospechoso que ni siquiera lo han contabilizado como caso positivo. ¿Están preparados en realidad? Por eso se les exige a través de una juez. Para que den datos claros y para que digan bien las medidas. Porque eso de decir, estamos pensando en la posibilidad, o sea, ni siquiera lo están tomando en cuenta. Lo del plan DN3, que el ejército entonces estaría, en este caso, ayudando con el plan DN3 para esta pandemia. Todavía López Obrador ayer dijo, lo pensaremos, está la posibilidad. Eso ya debe haber sido desde el primer caso. Ahora no tendríamos los casos que se tienen y probablemente los fallecidos ni siquiera habrían llegado todavía, porque a lo mejor no se puede evitar los fallecidos. Pero ¿cuántos va a haber por culpa de la responsabilidad e ineptitud del gobierno y de la Secretaría de Salud, que ya es oficial a través de orden de una juez para que den las cuentas claras? Si no habrá multa, que a lo mejor no les importa y prefieren pagar la multa. Porque de tanto dinero que el pueblo le está dando al gobierno, ellos lo pueden hacer fácilmente. Porque ellos dicen que hay dinero suficiente para lo que se necesite sobre este tema en todos los hospitales o bueno, sobre el COVID-19. Y no es cierto. La mayoría están exigiendo y están diciendo que no hay pruebas, no hay condiciones. Entonces, ese dinero, ¿a dónde se va? Les importa más el dinero que la vida de su gente. Y se vio desde el primer caso. Estamos hablando solo del tema del coronavirus. No estamos entrando en temas políticos. Porque de ahí hablé del Tren Maya, hablé de otras cosas, que son muy pocas. De todo lo que se podrá hablar que está mal. Como les dije, este tema no es político en este canal, pero estamos presentando aquí la información, las pruebas, las evidencias. ¿Qué más dijo Pepe en vivo? También es importante su punto de vista también de Astrid, porque la información de ayer es muy seria y muy importante para México por el caso del COVID-19. Sí, o sea, como si fuera, no sé, información sin importancia. Creo que es muy delicada el fallecimiento de una persona como para que se informe de una manera tan, pues extraña, ¿no? Tan informal. No puedo entenderlo, sinceramente. Si se tiene el aviso ya de una persona que ha fallecido, tendría que darse toda la información. O sea, ¿cómo que están investigando? Un rollo larguísimo que se echó para decir que están investigando si es un caso, que si viajó, que si no viajó, que si estuvo en contacto con quien viajó. O sea, es muy sencillo. Le preguntan a la esposa, le preguntan a los más cercanos y en 20 minutos, media hora, ya deberían de saber. Y están diciendo que todavía 24 horas más. Ya pasaron otras 24 horas, son 48 horas y no pueden investigar algo tan sencillo. Me parece muy curioso, ¿no? Porque al final de cuentas, claro que se tiene que dar una investigación muy profunda en cuanto a con quién estuvo en contacto. Todo eso está muy bien, eso va a tardar, eso se entiende que tarda, pero la información que no tarda es, a ver, ¿viajó o no viajó? Así de sencillo. ¿Viajó o no viajó? Ah, no, pues no viajó. Ok, ya te está diciendo un dato. Ah, pero estuvo en contacto con alguien que sí viajó. Ah, pues sí o no lo sé. Pero
el hecho de que ni siquiera se pueda saber, ¿no?, si la persona ya tuvo la segunda prueba y el resultado, eso es de verdad, manejar la información de una forma tan ambigua para que, bueno, pues la gente no se genere más desconfianza, o qué es lo que pretenden. La verdad es que me parece muy curioso. Aparte, también en la conferencia del día de ayer en la Secretaría de Salud, siempre es una hora, pero cortaron 3 minutos antes de la hora y no respondieron más preguntas. Luego Gatell se levantó y se fue. A diferencia de Claudia Sheinbaum, de que habían dicho la última pregunta, contestaron la última pregunta, ya iban a cortar la transmisión y le siguieron haciendo preguntas y ella siguió ahí, la siguió contestando. Estuvo así como 10 minutos más contestando preguntas. Al final dijo, bueno, no nos podemos ni abrazar o despedir como antes, entonces vamos a cantar las mañanitas. Fue lo que hizo Claudia Sheinbaum. Y ya, lo terminó todo. Pero se esperó hasta la última pregunta. Sí le iban a hacer más y permitían más tiempo, pero permitió 10 minutos más. Aquí Gatell corrió, se largó y dejó las manos arriba de preguntas importantes que le estaban haciendo. Todo eso en la transmisión del día de ayer de la Secretaría de Salud, de la conferencia de prensa de este tema aquí en México. Se le está saliendo de control con el primer caso y ahora 2 de fallecidos de COVID-19. Ahora díganme, chairos, ¿van a seguir defendiendo al gobierno? Seguramente sí. A lo mejor muchos ya no. Y felicidades por los que ya no. 2046, 276 casos. No, 246.276 casos. Ahí está el punto. 246.276 de positivo en COVID-19 en el mundo. 10.038 fallecidos. Ya superó la barrera de 10.000 en el mundo. 86.036 recuperados. Se debe de tomar en cuenta que la tabla de recuperación debe de aumentar y superar la de confirmados después de que ya no se detecte ninguno, ¿no? En Wuhan y en China, ayer fue el primer día en que no se detectó ningún caso de coronavirus, fue 0. En recuperación aumentó los números y en contacto o con COVID-19, 0. Ellos les tomó con las medidas tan extremas que tomaron, ¿cuánto? ¿2 meses? Fue veintitantos de enero, ¿no? Que fue lo de la cuarentena y cierre de fronteras en Wuhan. Sería febrero, marzo, 2 meses. 2 meses pudieron resolverlo. Y ahora, muchos que decían, no, el virus chino, y veían raro a los chinos, ahora los chinos son los que ven raro a los extranjeros. Porque están evitando e impidiendo que los extranjeros lleguen a su territorio, porque ahora ellos son el contagio, los extranjeros, para China. Ellos ya lo están controlando dentro de su pueblo. Pero como las medidas no están tomando igual como ellos lo hicieron en el resto del mundo, entonces otra vez es algo peligroso para su territorio. Entonces detienen a los extranjeros para revisión o entrar en cuarentena para saber que efectivamente no tienen. Aparte, China ya reveló que ya tiene la cura del coronavirus y creo que es muy cierto porque si ya se detuvieron, ya no hay más positivos en su tabla y ya la de recuperación es la que está aumentando, es posible que sí sea. Es tecnología de la nanotecnología de México, del laboratorio que les dijeron que en 5 días podían construir allá en China. ¿Será esa? ¿Será la de Cuba, que también se estaba trabajando en una vacuna que también era muy efectiva, que incluso tuvieron también aquí en el Zócalo, en México? Estuvieron mostrando también esa vacuna antes de llevarla a China también. O sea, muchos lo llevaron a China porque ahí fue el lugar del epicentro. Y también otros países, hay varios que ya dicen que ya tienen la cura. Entonces, solo cuestión de tiempo. Pero ¿cuánto tiempo va a llegar aquí? ¿Cuánto va a costar? Porque en algunos países el gobierno lo paga para que sea gratuito para las personas. Pero aquí en México les está costando 2,000, 2,500 pesos por prueba. Entonces le está saliendo caro. Por eso se ven codos. No quieren gastar dinero. Y le está saliendo caro también porque el dólar pues aumentó a 25 pesos ayer. Máximo histórico. En este momento, bueno, como fluctúa, está marcando 24 pesos con 30. O sea, le sale muy caro, ¿no? La deuda de Pemex de 100 mil millones de dólares, creo que es. Imagínense si aumenta
hasta 25 pesos el dólar, cuánto ha aumentado su deuda en pesos mexicanos. Entonces es demasiado para el gobierno. No puede controlarlo, pero que admita que no puede y que traiga a los que en verdad saben del tema para que muevan todo esto. No a los que contienen, pero no el virus, sino contienen la información para decir nosotros somos los únicos que decimos lo oficial, así que tengan cuenta con los demás porque ahí no se sabe y están los rumores. Esto es oficial, no son rumores. Y por fin se le está reclamando al gobierno como debe de ser, pero pues quién sabe qué suceda con este tema precisamente por lo mismo, porque si solamente es una multa, pues fácilmente nada más la pagan y siguen con lo mismo. ¿Cuál es su plan? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Qué es lo que quieren en realidad? Les voy a mostrar la forma en cómo en realidad se debe tomar las medidas en contra del COVID-19, en caso de que no vieran el video pasado, que aquí en México ni la mitad de esto te están informando. Ni la mitad de esto te están diciendo que es bueno. Aquí están diciendo que cubrebocas cuando salgas. ¿Por qué creen que en China los que están sanos salieran a la calle bajo permiso de que están con salud y que van a ir a comprar lo necesario y regresarse de nuevo? Con cubrebocas. Y algunos hasta con goggles o con lentes. No los permitían salir sin cubrebocas estando sanos. ¿Y aquí qué es lo que te dicen? Que no lo usen los que estén sanos, sino solamente los que estén enfermos para evitar el contagio a los que estén sanos y el equipo médico también, que ellos usen cubrebocas. Yo les dije, yo no creo que esté mal que se use estando sano o no, porque ni siquiera uno sabe si está sano o no, si no te están haciendo las pruebas y si se presenta después de varios días y aún así uno puede estar contagiando a las personas sin saberlo. Entonces, estando sano o entre comillas sano, poniéndote cubrebocas para salir, no es una medida descabellada ni innecesaria. Si ya compraron muchos sus compras de pánico de muchos cubrebocas, entonces úsenlos, no los tengan ahí guardados o désenlos a los que en verdad lo necesitan. Pero si no lo van a hacer porque la forma egoísta de comprarlo solo para ustedes, no hablo de ustedes sino de los que hicieron las compras de pánico, pues que los usen. Protocolo de salida de casa. Ese es el protocolo, aquí lo están viendo. Esto lo compartí en Telegram. Busquen Telegram Tenshimex para que tengan esta información. También lo pueden descargar, tenerlo en su celular si quieren. Estas son las medidas que México debió implementar y decir lo que debe de estar en este momento como exigencia para poder entrar y salir de la casa y estar dentro de una casa. Protocolos para salir, ¿no?, de la casa. Esas son acciones frente al COVID-19. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga. En este caso se recomienda para que no estés expuesto en piel cuando salgas. O sea, en este caso te cubre más. Es como cuando te proteges del sol para que no te quemes. Si tienes manga larga, da el sol y solamente las manos está tocando el sol y la cara, ¿no? Pero si no, todo el brazo te puede quemar el sol. En este caso no se trata del sol, se trata del COVID-19. Entonces, salir con chaqueta de manga larga. Ahora, si no sales con chaqueta de manga larga, no pasa mucho. Nada más es para proteger la piel. Recógete el pelo, no lleves aretes, pulseras o anillos. Es el que estamos viendo de este lado. Si tienes mascarilla o cubrebocas, póntela al final justo antes de salir. Aquí no dicen, no te la pongas si estás sano. No, póntela. Vean la diferencia en lo que nos dicen aquí y lo que son las medidas que se utilizan en los países que ya están con la pandemia, tratando de controlar, y en China que ya la controlaron. Intentan usar transporte público. Mucho de esto va a ser muy difícil. Digamos, cumplir todo esto va a ser muy difícil. Alguno no se va a poder hacer. Si no se puede, no importa, no es para preocuparse. Pero hay que tratar de tomar estas medidas cada que uno salga. Si vas con tu mascota, procura que no se roce con sus superficies en el exterior. Lleva pañuelos desechables, úsalos para cubrir tus manos al tocar superficies. Los tubos, en el transporte público también cuando estés tocando algo que cualquier persona podría tocar con sus manos y después tú vas y también las puedes tocar. Se recomienda ya sea los paños desechables o incluso guantes de plástico
Y cuando ya no los uses, arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada al basurero. Si toses o estornudas, hazlo en el codo, o sea, en la parte inferior, como que lo que dicen que es de etiqueta. No en las manos o en el aire. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizar efectivo, desinfecta tus manos. Ten en cuenta que el dinero pasa de persona a persona. Se ha comprobado que el virus vive en la superficie no unos 10 minutos como decían, y eso lo dijeron aquí en México, no unos 30 minutos máximo. Dura días. Y eso es comprobado científicamente por laboratorios de otros países, en el cual esa información les pudo haber ayudado aquí en México para adelantarse y tomar medidas, pero no lo hicieron. Dijeron, no, no los queremos. Hasta que llegue el virus lo analizaremos y ya nosotros tomaremos medidas. Pues ahora está el virus y a ver qué medidas toman, ya la juez les ha ordenado. Estamos aquí viendo que lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o llevar gel desinfectante o antibacterial, el que tiene alcohol mínimo del 60% de alcohol. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Esa es la que aquí sí, en México, están informando siempre. Lávate las manos, no te toques la cara. Pero de todo lo demás, han informado del dinero, han informado de la mascota, han informado del transporte público, han informado de si usar mascarillas, han informado de cómo peinarte. Y todavía sigue. Mantén la distancia de la gente. Esto es antes de salir, protocolos para salir de la casa. Hay más protocolos. Protocolos para entrar a la casa. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Aquí se refiere a que no toques nada de tu casa. Entras, vas a la computadora, tocas el teclado y no te lavas. Tu teclado puede estar contaminado porque vienes de afuera, si no te has lavado las manos, y es que llegaras a tener el COVID, lo pones en el teclado y sabes que en superficie, ahora sabes que superficie dura mucho tiempo. Después de unos días, aunque no lo limpies, se puede liberar de eso, pero preferible no tocar nada. Quítate los zapatos. Y de hecho, yo he visto vecinos que ya tienen los zapatos y lo ponen en la entrada de su casa, afuera. Aquí como es bueno, aquí no, pues no se los roban porque por la zona y todo, pero es como lo que hacen los orientales, que normalmente lo hacen para no pisar con los zapatos la duela. Pero en este caso lo hacen siguiendo estas recomendaciones. Esto quiere decir que están informados más allá de lo que el gobierno ha dicho. Es quitarte los zapatos. Puedes dejarlos en la entrada, ¿no? Para que no esté afuera y a lo mejor cuando salgas ya no estén ahí, ¿no? Desinfecta las patas de tu mascota si la estabas paseando. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa para lavar. Eso en el caso de que no lo laves inmediatamente. O inmediatamente ya ponlo a lavar, ¿no? Deja bolso, cartera, llaves, etcétera, en una caja en la entrada. Cuando vayas a salir las puedes recoger ahí. O incluso las puedes desinfectar también. En caso de que pues, sea necesario, ¿no? Dúchate. O si no puedes, lávate bien todas las partes expuestas. Esta es la importancia de la creación de la chaqueta, de manga larga, lo que sería de no exponer la piel. Todo lo que es piel, al salir, cuando llegues, no solo lávate las manos. Si no usaste algo con manga, entonces lávate también los brazos, ¿no? O mejor aún, báñate. Lava el móvil, el celular. Las gafas con agua y jabón o alcohol, o sea, los lentes, el celular, lo que normalmente usas y tocas con las manos, ya sea para ponértelo, quitártelo, o estás viendo el celular, ¿no? Sobre todo si saliste, la estás tocando. También se limpia con lejía las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. O sea, si se te compra, lo que está afuera, digamos, ahí se ve una bolsa. O sea, te dieron la bolsa cuando compraste algo. ¿Okay? Esta bolsa también sería bueno desinfectarla, limpiarla.
todo lo que trajiste nuevo dentro de tu casa, tenerlo en una zona, en un lugar, para desinfectarlo o dejarlo ahí, o lavarlo más adelante, dependiendo si es la ropa. Esas son medidas extremas de limpieza y de protección que se deben de tomar en cuenta ante una pandemia, sobre todo si es de un virus como el COVID-19. Quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos. Lávate las manos porque al quitarte los guantes ya la estás tocando con tus manos, entonces ahora debes lavarte las manos. Por eso es, hasta lo dijeron también la Secretaría de Salud, que debes de lavarte las manos como unas 10 veces al día. ¿Por qué? Porque sería cuando toques algo. Cuando sales y te pones el gel antibacterial es como si te lavaras, pero no es el equivalente a lavarse. Solo es cuando estás afuera no te puedes lavar. Cuando regresas así. Cuando te quitas los guantes también te la tienes que lavar. Por eso son muchas veces. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Eso también es importante. No necesariamente tienes que desinfectar tus lentes, tu celular, tus llaves, la cartera, lo que trajiste de afuera, completamente y todos los días y todas las superficies de esos artículos. Si puedes, hazlo. Si no, no es necesario. Es posible, porque no es posible hacer una desinfectación total, lo que dice aquí. El objetivo es disminuir el riesgo. Lo que puedas hacer ya disminuye el riesgo. Pero estas son las medidas reales y totales ante una contingencia de salud o una pandemia, en este caso en el virus que se está presentando. Protocolos de convivencia con personas en riesgo. Esto es dentro de tu casa. Dormir en camas separadas. Utilizar baños diferentes y desinfectarlos con lejía. Esto en algunos casos va a ser muy difícil. Igual puede ser también acá, porque a lo mejor nada más tienen una cama. Pero también muchos tienen solo un baño. Digamos, no estrictamente es obligado todo esto, pero lo que se pueda, háganlo. Lo digo porque aquí hay muchas cosas de estar eligiendo para cada persona. No compartir toallas, cubiertos, vasos, etc. En ese caso, podrías identificar tus cubiertos, tus vasos, tus platos, tus toallas. Todo que sea tuyo y lo vuelvas a reutilizar. De preferencia, lávalos. Tú lávalos. Si alguien más se encarga de lavarlos, no. Tú lávalos. Cada quien que lave sus cosas que va a utilizar y reutilizar. No sabes si otra persona lo lavó bien. Ahora, si la otra persona no se está cuidando como tú, si estás utilizando sus utensilios, sus cucharas, sus tenedores, su toalla, podrías estar en riesgo porque la persona no se está cuidando bien. O al revés, si tú no te estás cuidando bien y usas sus cosas que esa persona sí se está cuidando bien, lo estás poniendo en riesgo. A eso se refiere. Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto. Los sillones, el monitor. De alto contacto sería, si estás dentro de tu casa, ¿qué es lo que más toca? La computadora, el escritorio, la mesa, los muebles, a lo mejor pasas y lo tocas. Todo lo que toques es una limpieza diaria de la casa. Todo lo que puedas tocar. Ya te desinfectaste, ya te lavaste, tal vez no es necesario, pero si se puede, para tener una limpieza, limpiarla. Entonces les digo, aquí si no se puede todo, es para disminuir el riesgo, si se puede la mayoría de todo esto. Esas son recomendaciones que se hacen, no obligaciones. Pero para tener salud es importante hacer las más que se puedan. Lavar la ropa, sábanas y toallas muy frecuentemente. Mantener distancia, dormir en habitaciones separadas. Si no vives solo, estás con alguien más, mantener una distancia de 1 metro aproximadamente, como dicen. Por eso se recomienda no dormir con otra persona. Porque recuerden que el contacto del virus es de persona a persona. Y todas las personas hacen eso, más posibilidades de estar sano. Sé que no todos cumplen con esto. Hay personas que, bueno, hay casas que son muchas familias, ¿no? O que son muchas personas dentro de esa familia. Son demasiados. Tal vez 2, 3, 4 personas en una cama. Y se ve aquí en México, incluso hasta más. Y es por falta también de espacio y de dinero también para tener que cada uno tenga su cama. Hay muchas familias así, por eso es muy difícil. Digamos, no se puede hacer todo, pero estas son las recomendaciones. Ventilar a menudo las habitaciones, abrir las ventanas o las puertas, ventilarlas, llamar al teléfono designado si se presenta más de 38 grados de fiebre y dificultad para respirar. En un momento más les voy a decir dónde pueden llamar
para que, aquí en México sobre todo, se no rompa la cuarentena durante 2 semanas, dice aquí. Cada salida de casa es un reinicio del contador. O sea, cada que sales de nuevo en casa, de nuevo el protocolo 1 de salida, el protocolo 2 de entrada a la casa y el de la convivencia dentro de la casa. Ahora, los números o el número para, en caso de que tengas síntomas, es este. Ese es un mensaje de texto desde el celular de forma gratuita. Presenta síntomas y necesitas saber si puede ser coronavirus. Nosotros te lo orientamos y se manda un SMS, un mensaje sin costo al número 51515 con la palabra COVID-19 o marcando a Locatel. Aquí dice 55 56 58 11 11. Responde un breve cuestionario y de ser necesario las autoridades te buscarán. Aquí está dando a entender que van a ir por ti. Aunque la vez pasada que dieron otro número, que fue un 800, está saturado y ya no funciona por tantas llamadas que reciben aquí en México, que creo que ya la quitaron, ya no es para eso. Estaban diciendo que era para esto, precisamente, para que las autoridades vayan. Pero en una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud decía que no iban. Lo único que decían era que, aunque tuvieras todos esos síntomas, es quédate en tu casa. Ya sea para evitar el contagio, si sales o cualquier cosa, no iban por ti, es lo que dijo. Y están en las conferencias. ¿Cuántas conferencias van? Ya van casi 20, ¿no? Ya sé que vamos 20 días desde el primer caso, aproximadamente. Fue del 27 de febrero el primer caso y estamos a 20 de marzo. Se recibirán mensajes sin costo con indicaciones e información oficial directo en tu celular. Aquí está la Secretaría de Gobernación, esta sería el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud en este caso. Tiene los sellos, esto es la información oficial. Y efectivamente aquí abajo, hasta acá abajo no lo había visto ayer, es Locatel 56 58 11 11. Entonces, Locatel está habilitado para COVID-19, para orientación. Aquí está la información, que es información útil, como les estaba diciendo en videos pasados. ¿Qué más ha opinado Pepe en Vivo? Y lo pongo aquí porque es muy importante lo que dice, porque es información actual, es lo que sucedió el día de ayer. Y lo que mencionó esto fue el día de ayer, sobre el tema que precisamente estamos hablando. Eso es otra parte de lo que él comenta sobre este tema. Y también otro punto que ha llamado mucho la atención es el hecho que a su esposa y a su hijo no se les ha puesto en cuarentena ni se les ha hecho la prueba, que sería algo que debería de haberse hecho desde el momento que a él se le sospecha que tiene coronavirus. Es algo que inmediatamente se debe haber hecho. Y además ayer, pues la esposa todavía, pues los medios la rodearon, le estuvieron haciendo preguntas, cuando pues no es, número uno, no es el momento, y número dos, pues ella podría traer también el virus, ¿no? Claro, o sea, todos los medios ayer reportaron, pues bueno, la presentaron, digamos, a México como la esposa del primer fallecido de COVID-19, ¿no? Y qué lamentable, qué situación. Y ella se veía confusa, ella se veía muy confusa en cómo le habían dado la información. Entre que sí y no, no se sabe exactamente qué onda, y entre la pérdida de un familiar, que es muy lamentable, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que está muy curiosa la forma en que está manejado. La respuesta fue que sí, que bueno, pues está en una especie como de investigación de dónde obtuvo el COVID-19, y también pues se entiende que se está haciendo una segunda prueba para que reconfirme la información que ya se había confirmado. Dices tú, nada más en México, la verdad. Pero bueno, vamos entonces a esperar pues la reconfirmación, ¿no? De 2 casos ahora, de 2 fallecimientos. En ese sentido, pues muy curioso la forma en que se da. Y bueno, pues literal, ellos un día antes dijeron fallece por COVID-19, después un día dice, bueno, sí, pero se le va a hacer otra prueba. O sea, bueno, ni siquiera bueno, disculpen, fue pues se nos salió, todavía no debimos de haber dicho nada, porque pues llegan con la esposa, le preguntan, la esposa no sabe ni qué onda, ¿no? O sea, y que en teoría, como bien dices, debería estar en cuarentena, definitivamente. Además se debió haber protegido. Bueno, si el Estado sabe que ella es la esposa de la persona que posiblemente sea el primer fallecimiento por COVID-19, se le debió haber protegido. Ellos mismos han dicho que no van a decir nombres
de personas que tienen el COVID, porque la prensa a los primeros casos los estuvo estoqueando muchísimo y permiten que estoqueen a la esposa en un momento muy fuerte. Pierde a su esposo y ahora pues va a estar con la desconfianza de su gente cercana, que van a pensar que ella tiene el COVID-19. No se dice por parte de los medios, y si se fijan ahí en Radio Fórmula, pues le ponen por eso esta línea negra, pero la mayoría de los medios estuvieron sacando la cara totalmente de ella, y pues ella se cubría un poquito, pero pues al final la van a reconocer. Y es muy peligroso ese tipo de cosas. De repente hay gente que reacciona muy mal. De hecho, aquí de repente hay gente que nos pregunta, dinos dónde están los casos de Guadalajara, en qué colonia, en qué calle prácticamente. Si es que lo supiera, pues no, eso no se puede decir, es algo muy delicado. De repente hay gente que puede actuar de forma pues muy rara por ahí. Entonces sí es importante entender que hay ya 46 casos nuevos, 2 aparentemente fallecidos, que bueno, van a reconfirmar el día de mañana, si no es que pasado mañana, así como vamos. 27 casos en Jalisco, pero nada más que hay algunos asintomáticos, entonces por eso está algunas páginas, algunos medios incluso, pues ponen a Nuevo León como el que tiene más casos, con 25, ¿verdad? Y ponen a Jalisco en segundo lugar, porque de los 27 casos confirmados, hay como 4 que son asintomáticos y algunas veces no los valen. También es un caos. Unos los valen, otros no los valen. En el caso que no los valgas, pues son 23 casos. En el caso que valgas los casos asintomáticos, que al final como quiera, los casos asintomáticos como quiera tienen que estar aislados, como quiera transmiten el virus. Entonces pues tienen que contarse. Deberían de contarse, pero bueno, el chiste es que son 27 casos confirmados en Jalisco, 25 en Nuevo León. ¿Y cómo andamos en los demás estados? Pues ¿sabes qué? Esa información hoy tampoco la presentaron. Presentaron nada más como con colores. Con colores, o sea, no sé, que eso me llama mucho la atención. ¿Por qué lo hacen de esa manera? No sé por qué no presentan los números. Yo creo que es importante para todos saber más o menos cuántos casos hay por estado y qué estados tienen. Bueno, lo bueno es que mínimo por amarillo sabes qué estados no tienen, ¿no? Pero mínimo deberíamos de saber cuántos casos hay por estado para estar conscientes qué tan fuerte está nuestro estado el COVID-19, y no lo hacen, ¿no? Una forma muy rara de informar, confusa. Como que pasan la información a medias tintas, ¿no? A medias, así nomás. A cuentagotas, a medias tintas. Bueno, no se responden muchas cosas, simplemente o no se las preguntan. Yo le hice hoy una pregunta directamente vía Twitter a Hugo Gatell, obviamente no la responde. Así que pues la gente que nos dedicamos a la información, pero que estemos fuera de la Ciudad de México, no tenemos oportunidad de preguntarle, aún y que existen las redes sociales que hay ahora, pues no hay manera, ¿no? Pues bueno, no sé ni para qué tienen Twitter, ¿sí? No, y aunque estás en la Ciudad de México, si no eres medio oficial, no te responde, aunque seas de la Ciudad de México. Eso no es solamente si no eres de México. Hay otra información sobre un estudio preliminar chino que indica qué tipo de sangre es más vulnerable y cuál es más resistente al coronavirus, al COVID-19. Esta información no la dieron a conocer hace poco. Voy a poner aquí la información. Igual la información viene de Infobae, es de... vamos a ponerla aquí nada más para que se vea el título. Aquí está. Y dice, un estudio preliminar chino indica qué tipo de sangre es más vulnerable y cuál más resistente al coronavirus. ¿Cuál es más resistente y cuál es más vulnerable? Ahora, esa es una prueba que se hizo a personas que ya tienen el COVID-19 allá en China. Y el tipo de sangre que presentan es una investigación que hacen en Wuhan. Indica que un tipo de pacientes tienen más posibilidades que otros dependiendo de su grupo sanguíneo. Eso en llegar a un estado crítico. Aparte de los problemas que ya tengan o presenten anteriormente, ¿no? Las personas con sangre de tipo A
podrían ser más vulnerables al coronavirus, de acuerdo a un estudio realizado por científicos basados en Wuhan, donde se indicó el brote, que ahora es pandemia y fue por parte de acá de China. La muestra se basó en un universo de 2.000 pacientes, o sea, lo mencionan así en la nota. Quiere decir que fueron 2.000 pacientes que fueron atendidos en ambas ciudades, que sería Shenzhen y Wuhan. Es lo que publicó el diario en la mañana del sur de China, que es South China Morning Post. Los laboratorios indicaron que además de ser más propensos a contraer la gripe china, también desarrollan síntomas más severos en el transcurso de la enfermedad. Sin embargo, los científicos advirtieron que necesitarían hacer más pruebas para que el informe sea más concluyente. Otra limitación del informe fue que no proporcionó una explicación clara sobre el fenómeno, como la interacción molecular entre el virus y los diferentes tipos de glóbulos rojos, de acuerdo a los más escépticos en este caso. Las personas del grupo sanguíneo A podrían necesitar una protección personal especialmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección. Los pacientes infectados que tengan grupo A además deberán recibir una mayor vigilancia y un tratamiento más agresivo, señaló el estudio conducido por Wang Xinguang del Centro de Medicina Basada en la Evidencia y el Hospital Chongguan de la Universidad de Wuhan. El mismo informe también explica que así como un grupo es más vulnerable al otro, que parecerá ser más resistente a la cepa del COVID-19. El grupo sanguíneo O tenía un riesgo significativo menor para la enfermedad infecciosa en comparación con los grupos sanguíneos que no son O, según este papel, en el caso, que son 2.000 casos que vieron esto. De 206 pacientes que habían fallecido por el nuevo coronavirus en la ciudad del epicentro, que es en Wuhan, 85 tenía sangre tipo A, lo que representa un 63% más que los de 52 con tipo O. No quiere decir que si tengan tipo O no son propensos ni puedan entrar en contagio con el coronavirus. Simplemente es un análisis que están haciendo, que se necesita mucho más estudios. Más de 2.000 personas deben de estar analizando esto, porque las estadísticas todavía pueden ser confusas. Necesitan hacer más pruebas de miles, de hecho, si se puede, de todas las personas que están infectadas para hacer un promedio más exacto. El patrón, de acuerdo al informe, es publicado. Existen diferentes grupos de edad y género también. O sea, son otras cosas, otros factores que también determinan cuáles son más propensos, no solo el tipo de sangre, también dependiendo de si tienen diabetes, si tienen sobrepeso, hipertensión, la edad. Entonces no solamente es por el tipo de sangre, también para que lo tengan en cuenta. Solo es un estudio que están realizando con 2.000 personas. Los científicos liderados por Xinguang recomendaron además que podría ser útil introducir la tipificación sanguínea, tanto en pacientes como en personal médico, como parte rutinaria del manejo del SARS-CoV-2 y otras infecciones por coronavirus, para ayudar a definir las opciones de manejo y evaluar los niveles de exposición al riesgo de las personas. En su desesperación por mostrarse activo y no seguir deteriorado la imagen, vamos a ver, es la carrera por la vacuna. El régimen chino está dispuesto a presionar al máximo a sus científicos, así lo dejó ver la periodista Minnie Chang, quien reveló ayer en los laboratorios que trabajaron en el nuevo desarrollo que podrían encontrar una cura preventiva contra el coronavirus. Fueron sometidos a presiones extremas por Beijing en orden de ganar la carrera para hallar la vacuna contra la llamada gripe china. La mal llamada gripe china. El COVID-19, como se identificó la cepa de este coronavirus, se originó en noviembre pasado en Wuhan. A partir de entonces se extendió a todo el mundo, convirtiéndose en pandemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo. Ordenaron a científicos militares chinos a ganar una carrera mundial para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. Es el título que acompaña la nota de Chang en el periódico. El martes, la televisión estatal anunció la mayor general Chen Wei, conocida como la Terminator del ébola, así la mencionan, y la Academia Militar de Ciencias Médicas habían sido autorizados a comenzar con las pruebas luego de haber efectuado un desarrollo exitoso de la vacuna. La Comisión Militar Central fue la encargada de emitir las órdenes a los laboratorios. Al inicio de las pruebas se anunciaron un poco después de que en los Estados Unidos se informara sobre la aplicación de una vacuna experimental en 45 voluntarios norteamericanos, exámenes del laboratorio que comenzaron en tiempos récord teniendo en cuenta desarrollos similares. El anuncio de China de un ensayo clínico llegó un poco antes de lo que esperaba, aunque cree
Aunque creo que la primera dosis de la vacuna recombinen y que se hayan inyectado en el cuerpo de Chen y algunos de sus compañeros de equipo, señaló Tao Lina, experta en ese tipo de antivirales situada en Shanghái. Sin embargo, lo más inquietante que revela en su crónica Chang es la presión que los militares chinos ejercieron sobre el equipo científico para ganar la carrera por la vacuna, algo que podría mejorar la imagen del régimen comunista luego de que una ola de críticas cayera sobre Beijing por la lenta reacción y la falta de datos que sometieron a su población a la exposición del virus letal. Esto me suena muy parecido a lo que pasa en México, ¿no? De inmediato, la maquinaria propagandista del Partido Comunista Chino intentó contrarrestar las críticas argumentando que había una conspiración en su contra, o sea, justificándose. El temor es que el nuevo informe que indica cuál tipo de sangre es más vulnerable a la cepa mortífera podrá también llevar confusión a la comunidad científica al no ser un estudio concluyente. Por eso, les estoy informando de que esto apenas se está investigando. No quiere decir que si eres tipo A, es 100% seguro lo de la investigación que están haciendo. O si eres tipo O, que de hecho también falta el tipo B y el tipo AB, que no informan en este artículo. Solamente es una nota de estudios avanzados sobre el tema del coronavirus, en el cual todavía no es concluyente. Pero ya está en la carrera para encontrar la vacuna. No solo en China, ni en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Incluso hasta México se prepara y avanza, y como vimos a finales de febrero, hay medidas de cómo están en laboratorios tratando de hacer una cura o una vacuna en este caso. También en México se está llevando. Entonces, eso es bueno porque también la carrera de cómo avanza este virus también es para ganarla a esa carrera para poder encontrar una vacuna, prepararla y distribuirla al mundo. Esa sería la información hasta el momento. Ya hablamos más de una hora. Bueno, vamos a terminar con el tema. Ya di la información actualizada hasta el momento, en la mañana del día de hoy. Todavía falta lo que pase en el transcurso de todo el día. Y más adelante hablaremos del reporte sísmico y volcánico, que de hecho ya di información el día de ayer, el reporte sísmico y volcánico, por si no lo han visto. Más adelante hablaremos de los mismos temas de siempre aquí en el canal. Vamos a hacer algo. Tengan en cuenta que ya hay mucha suspensión por parte del coronavirus. Les voy a explicar algo. El sismógrafo, la marca Raspberry Shake, me mandó un correo electrónico. Voy a ver si se los puedo poner aquí. Y en base a eso, voy a explicar lo siguiente. Tengan en cuenta que ya hemos patrocinado sismógrafo, ya hemos adquirido también para Tetela del Volcán otro sismógrafo. Por parte de la marca Raspberry Shake, para la secuencia sísmica de Michoacán sería el tercer sismógrafo. Vamos a ver si encuentro aquí el correo electrónico. Aquí está. Se los voy a mostrar. Ese es el correo electrónico por parte de Raspberry Shake. La marca de los sismógrafos que hemos adquirido. Lo que sería el fabricante. Aquí está. Raspberry Shake. Da información por parte del COVID-19. Aquí dice COVID-19, Shake. La responsabilidad de los Raspberry Shake ante la medida del coronavirus. Pues bueno, todo alrededor del planeta con el tema del coronavirus y las noticias que se han venido difundiendo también sobre esto. ¿Qué es lo que está haciendo Raspberry Shake como para ser responsable? O en este caso sería en orden de proteger a nosotros del contacto del COVID-19 y para la lenta lo que sería la propagación del virus. Ellos han tomado medidas de suspender sus actividades, de todos los trabajadores también, para llevarlos en cuarentena. A partir del lunes 16 de marzo, todas las oficinas están cerradas para no tener una exposición innecesaria. Están continuando trabajando para la versión remota de los sismógrafos. Las actualizaciones del firmware, las aplicaciones de web app, que son aplicaciones ya sea para celular, el móvil o para computadora. Y como siempre, nuestra responsabilidad con Raspberry Shake en la comunidad
es, aparte de la plataforma técnica que tienen aquí, es para contrarrestarlo del tema del coronavirus. Ellos tienen personal, están en cuarentena, entonces solamente de forma remota se está trabajando. Ese es un aviso del coronavirus que por parte de el desarrollador de los sismógrafos se está implementando. A base a esto y lo que hemos recaudado hasta el momento, vamos a ponerlo aquí. Que de hecho son 5,000 pesos, no lo he actualizado en este momento. Inicia esta información sin actualizar los del sismógrafo. Vamos 5,000 pesos cerrados. También actualizaré la lista. Vamos a ponerlo en pausa. ¿Por qué? Porque si encontramos, mira, en parte es para que la gente, si tiene otros gastos por esto del coronavirus, lo ocupen para esos gastos. Conforme pase el tiempo y se vaya desarrollando el tema aquí en México de este tema del COVID-19, vamos a quitar la pausa para la recaudación del sismógrafo. Son 5,000, aunque no aparezca aquí los 5,000, son 5,000, les digo para que sepan, son 5,000 pesos. Vamos a dejarlo en pausa, también porque no podemos hacer el pedido en este momento del sismógrafo, en caso de ya tener el monto total, por parte de la cuarentena en Panamá, que es donde se encuentran los sismógrafos, la fábrica en este caso de los equipos, hasta nuevo aviso. Cuando se controla esto en América, se puede pasar a lo mejor unos meses, no sabemos cuánto, ojalá solo sea un par de semanas como habían indicado. No podemos tampoco hacer pedidos de sismógrafos. Se pone pausa. Faltaban 20 días creo, ¿no? Unas 18 días creo que es lo que falta todavía. Vamos a hacerlo después, iniciando con los 5,000 pesos para alcanzar la meta, hacer el pedido, probarlo, instalarlo, para más adelante. Esas ya son cuestiones de la pandemia, para que vean que afecta en todo. En el área de los videojuegos, si apartaron un juego en Amazon o hasta en tienda física, está el riesgo de que no puedan recogerlo en el día de la fecha de estreno del juego. Incluso en Amazon está posponiendo la fecha de entrega a domicilio por parte del COVID-19. Entonces todo tiene que ver con este tema del COVID. Entonces por el momento se queda pausado la recaudación del sismógrafo para la secuencia sísmica de Michoacán, pero ese dinero está en el fondo, no se va a tocar, va a estar ahí para continuar y alcanzar la meta. Por el momento ustedes tomen las medidas de precaución, usen lo que sea necesario para ustedes, eso también ayudaría para que no tengan otro gasto ni presión en este momento hasta que se pase o esté bajando lo de la pandemia en México y en el mundo, ¿no? Prácticamente. Pero en cuanto abran las fronteras y ya no estén en cuarentena en Panamá y se puede pedir el equipo, ya podemos quitar la pausa también a la recaudación para poder obtener el sismógrafo. Bueno, por el momento esa será la información. Gracias por el video hasta este punto. Nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenshimex.